tal? ¿Cómo andan? Bueno, hasta acá entonces lo que nosotros hicimos fue hacer como una lectura del paratexto de los dos textos que empezamos a leer en este año. Importante, esto tiene que ser como una especie de hábito, siempre que nos encontramos con algún material, poder analizar el paratexto. No es un capricho mío, sino que es una manera de ingresar al texto, sino es como que uno ingresa sin previa, diríamos, ¿no? Entonces, la necesidad de una previa para entrar al texto es ver, analizar, ser conscientes de todo lo que está junto a ese texto. ¿Por qué? Porque me van a dar herramientas para interpretarlo. Ver si ese texto era un capítulo de un libro del mismo autor del que yo estoy leyendo el capítulo o no. En este caso son dos capítulos, tanto el texto de Alarcón como el de Segato, son capítulos que pertenecen a un libro que fueron compilados, ¿no? Que fueron solicitados el año pasado y sobre un tema específico y de actualidad como fue el coronavirus, y lo sigue siendo, ¿no? Es decir, sigue teniendo esta actualidad, pero con esto de reflexionar en el momento, que bueno, puede ser que en 5 años tengamos ciertos desarrollos históricos que hagan que todo esto dicho entrara en un terreno de discusión o, ¿no? Es decir, hacer futurología es muy difícil, ¿no? Simplemente son reflexiones, ¿no? Desde un posicionamiento, desde un punto de vista que ustedes lo han observado muy bien en el caso de las reflexiones que proponía Alarcón, más intimista, como ustedes decían, más desde el punto de vista además de la percepción individual, ¿no? Un género más intimista, digamos. Recuerdo una de las imágenes que compartieron para pensar el coronavirus y demás, es una imagen de Hooper, en donde hay una persona dentro de una habitación mirando por la ventana, ¿no? Es decir, esta idea más desde la intimidad, desde la vivencia personal, frente a la otra posición que nos permite pensar Rita Segato desde otro lugar, desde la antropología. Y me parecía como una manera de ingresar al tema que nosotros tenemos que tratar, que es tratar de definir qué es cultura, ¿no? Y más que definirla, primero vamos a hacer una historicidad del término. Antes de ingresar a ello, vamos a trabajar el texto de Rita Segato. Algunas referencias me parecieron muy interesantes. Esta idea de si hay una visión determinista o no. Bueno, vamos a ir. Pero quizás uno de los primeros problemas que puede traernos el texto de Rita Segato es respecto al intertexto que nos obliga a manejar. ¿Qué quiere decir el intertexto? O sea, ¿qué otros textos está remitiendo este texto? ¿No? ¿Qué otras cosas tendríamos que saber previamente para poder interpretar el texto de Segato? Perdón. Vamos al título. El título es un paratexto, ¿no? Entonces dice, coronavirus, : todos somos mortales. Ya ahí nos anticipa de qué va a hablar, ¿no? Va a hablar de nosotros como seres mortales, nos va a ubicar dentro de la naturaleza y como un gran paraguas temático estaría esta relación entre naturaleza y cultura, tema que les gusta mucho tratar a los antropólogos. Es decir, hasta dónde somos seres naturales, hasta dónde somos seres culturales. Y estas distintas maneras de comprender y de estudiar al hombre que se tuvo. Y quizás el primer pecado original, podríamos decir, que tuvo la antropología es su vínculo con las teorías evolucionistas, ¿no? Estas teorías que planteaban estudiar a los seres humanos como si estudiáramos cualquier hecho de la naturaleza. Entonces había como una cadena evolutiva
hacia un progreso, ¿no? Entonces todos los que no entraban en esa idea de progreso, en ese ideal de hombre, estaban en estadios inferiores, a los que había que ir ayudando y colaborando para llegar a esa visión lineal, relación de causa y efecto. Y sabemos que la historia nos lo demuestra y nos lo demostró que no somos seres en donde se manifieste lo natural permanentemente, sino que somos seres culturales. Y como seres culturales no existe ninguna respuesta que sea condicionada, universal y eterna, diríamos, y siempre sea la misma. Frente a un mismo suceso hemos respondido de distintas maneras, en distintos lugares, en distintos tiempos. Entonces ahí nos abre, ¿no?, un gran paraguas para ubicar este tema general en el que podríamos ubicar el texto, que es cultura y naturaleza, ¿no? Es decir, ¿hay una relación lineal o hay una relación de corte en donde como seres culturales tenemos diferenciaciones de los seres naturales, ¿no? Y en esa visión más de corte nos iríamos a las posiciones que plantearon desde el estructuralismo Claude Lévi-Strauss. Por otro lado, ya lo vamos a ver. Sigamos con el título, entonces. Cultura y naturaleza. ¿Somos seres culturales o no somos seres naturales? ¿Cómo nos enfocamos? ¿Cómo nos definimos? Y por el otro lado, el subtítulo que dice del significante vacío a la naturaleza abierta de la historia. Muy interesante, porque acá metió las dos cosas, historia y naturaleza, ¿no? Pero esta primer palabrita significante, ¿qué querrá decir? Y ya ahí nos complicó la existencia, porque ella lo toma a ese concepto de un concepto que y cita a un autor que se llama Ernesto Laclau. Ernesto Laclau es un politólogo argentino, no vive en Argentina, pero al que a muchos de las ciencias políticas les gusta citar porque da cierto dique, porque es bastante complejo su lectura. La lectura de Laclau implica que hay un buen manejo de lo que es la semiótica. Y no vamos a hablar sobre Laclau, simplemente se los menciono quién es al que ella cita. Laclau tiene un texto muy conocido sobre el populismo y sobre el peronismo, y es una anécdota que ella dice, bueno, fíjense, dice, como Ernesto Laclau vio a la figura de Perón en la política argentina un significante vacío al que diversos proyectos políticos le tendieron su red discursiva. También lo veo como un evento que da origen a un efecto Rashomon, lo cita a qué se refiere con el efecto Rashomon. Pero, ¿por qué esta idea de significante vacío, ¿no? Es decir, ¿qué se encierra dentro de este término que es coronavirus? Eso es lo que está diciendo. ¿Qué está queriendo decir? Y me voy a ir y vamos a abrir. Yo me imaginaba este texto visualmente como si lo estuviéramos linkeando, ¿no? Entonces ahora lo vamos a empezar a linkear. Por un lado lo linkeamos con cultura y naturaleza. Dejamos abierta esa ventana para seguirla otro día. El otro link que le podríamos hacer, lo linkeamos con este concepto de significante vacío. Y esto me parece básico porque de aquí en más, porque la semiótica, si bien ahora no está tan pero ya se ha consolidado como una herramienta para análisis, para hablar sobre los textos visuales y demás. Y nos vamos a ir a un texto, les muestro el librito, de Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure era él era lingüista, era suizo, era porque falleció en 1913, y él daba clases. Y daba clases de lingüística. Cuando él fallece, todos sus
clases que había dado eran de un nivel y plantean un cambio con respecto a la lingüística y proponen lo que él va a denominar es la semiología. Él dice en el capítulo 1 del curso de lingüística general que se publica, alumnos de él lo que hacen es recuperar las notas que ellos tomaron en los cursos y aparte recuperar textos que él tenía escritos y arman estos 2 tomos que son el curso de lingüística general de Saussure. O sea, Saussure se murió y no supo que publicaron esto. Bueno, pero es como el básico, piensen, se publica en el 18, el prólogo de la primera edición es del 15, ¿no? Es decir, estamos a principios, tiene más de 100 años esto que les estoy leyendo, que se instala como manera de comprender las ciencias sociales, como manera de comprender las artes visuales, ¿no? Entonces él dice, lo que él va a proponer es justamente una disciplina que estudie la vida de los símbolos. Y a esa disciplina él propone que se la llame semiología. Yo ahora les voy a compartir unas hojitas del curso de lingüística de él para que veamos esta idea de significante vacío. No nos olvidemos para qué lo traemos a Saussure aquí. ¿Qué dice Saussure? Que en realidad nosotros estaríamos envueltos en una cantidad de signos, ¿no? Él dice, bueno, las palabras son signos, ¿no? Porque la palabra está en lugar de otra cosa, diría Eco, ¿no? Es decir, yo ahora estoy hablando de Ferdinand de Saussure y no está Ferdinand de Saussure, ¿no? Es decir, con la palabra Ferdinand de Saussure estoy trayendo a Ferdinand de Saussure, sin necesidad de estar acá con el cadáver in situ, ¿no? De Ferdinand de Saussure o que Saussure estuviera presente, sino que tengo la facultad, la capacidad, a partir del lenguaje, de elaborar signos. Cada palabra es un signo. Y un signo lingüístico, va a decir él, es una entidad de 2 caras, como si fuera una moneda. Una de esas caras está formada por lo que es el concepto. Y la otra cara va a ser la imagen acústica, dice él. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes escuchan, pero eso que escuchan lo traducen. Entonces, eso que escuchan, esa imagen acústica, él decide llamarla significante. Y lo que ese significante define es el significado. Yo siempre doy el mismo ejemplo porque no se lo olvidan nunca. Cuando ustedes van al diccionario, ¿qué buscan? Buscan los significados de las palabras. ¿Y qué llevan al diccionario para buscar? Una palabra, ¿no? Entonces, esa palabra que llevan, ese dibujito, ¿no? Que está formado por distintas letras, forma una palabra. Esa palabra es el significante. Y lo que quiere decir esa palabra es el significado, ¿no? Entonces, esto se da en el mundo lingüístico, con los signos lingüísticos, pero lo podemos llevar al ámbito de las artes, al ámbito de las imágenes, ¿no? La imagen, esa cantidad de manchas que están, yo acá tengo dibujitos de mi sobrina, ¿no? Todas estas manchas sobre un papel son significantes, que ustedes le van a dar el significado como espectadores de esas manchas, ¿no? La relación entre ese significante y ese significado, va a decir Saussure, es una relación arbitraria, es decir, no es necesaria. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada en común entre la palabra mesa y el objeto mesa. No estoy dibujando la palabra mesa.
Porque si hubiera una relación de continuidad entre el significante, que es la palabra mesa, y el significado, que es la mesa, sería lo mismo en cualquier idioma. Pero yo le digo mesa, en inglés le dicen table, ¿no? Es decir, en todos los idiomas son distintas palabras que se usan para significar mesa. Entonces, el significante y el significado son dos partes de un signo. Y tanto el significante como el significado tienen una relación arbitraria. ¿Qué quiere decir arbitraria? Que se da por una convención social, va a decir él, ¿no? Es decir, no hubo un momento cero en que se reunieron todas las personas y dijeran, el objeto mesa le vamos a llamar mesa, ¿no? Probablemente haya pasado, no nos interesa ese origen. Sí, lo que nos interesa es esta relación, ¿no? Que es arbitraria y que tiene que ver con una convención social. Entonces, el lenguaje es una convención social, y si es social, es cultural. Cuando yo hablo de lenguaje, hablo de cultura. Entonces, volviendo al texto de Segato, y me salió larguísimo este video, lo primero que vamos a linkear el texto de Rita Segato es con el concepto del significante vacío. Pensar el coronavirus como un significante vacío, invita ella. Esa es la propuesta que ella hace. ¿Qué quiere decir? ¿Qué peso, qué cargas, qué significados le vamos a dar a este término de coronavirus? ¿No? Y en ese sentido ella lo va a analizar y entonces ella va a traer distintas maneras que se le dio a la interpretación del término coronavirus. Desde distintos puntos de vista, desde distintos posicionamientos ideológicos, se planteó, se interpretó este término de coronavirus, dice ella. Entonces, ella juega con esta idea de significante vacío, que permitió distintas interpretaciones, que permitió esa palabra distintos significados. Sigo.